Hola chicos, bienvenidos a la clase 8 de Matemática de Primero Medio. Estamos en la unidad de potencias, que es el objetivo de aprendizaje 2. En la clase de hoy vamos a ver multiplicación y división de potencias de base racional. Para eso, como tarea, dice, ir a la página 50 del texto del estudiante. Van a anotar el título y los objetivos de la clase, siendo el título que dice multiplicación y división de potencias de base racional, que es el que le acabo de decir, y los objetivos son dos, que son aplicar las propiedades de la multiplicación y la división de potencias y resolver problemas de la vida diaria usando potencias de base racional. Luego van a leer y comprender el ejemplo del jardinero que aparece en la misma página 50 y contestar los puntos 1 y 3 de la página. Pueden contestarlo en el libro o en su cuaderno. Dice: Paula contrató los servicios de un jardinero para construir un jardín en un terreno con forma cuadrada que tiene 3,5 metros de lado. El jardinero hizo un jardín que ocupaba 1/10 de la mitad del terreno de Paula. Por el trabajo cobró 4.500 pesos por metro cuadrado de jardín construido. ¿Cuánto gastó Paula? ¿Cuántos terrenos con forma cuadrada de 0,2 metros de lado se pueden construir en el jardín? Y después aparece como primer punto, explica por qué la siguiente expresión permite responder la primera pregunta. Primero que todo, lo que van a hacer es, en el problema, vamos a subrayar todos los datos que tenemos para poder identificarlo. Por ejemplo, vamos a subrayar el 3,5, vamos a subrayar el 1/10 de la mitad del terreno, vamos a subrayar los 4.500 pesos por metro cuadrado, y sería eso. Solamente en las preguntas tenemos que tener claro lo que nos están pidiendo. Para que quede más claro aún, lo que vamos a hacer es hacer un dibujo que nos permita entender lo que nos están planteando. Ya, entonces acá yo ubiqué los datos que aparecen ahí. Tenemos el 3,5, que vendría siendo el lado del cuadrado. Tenemos el 1/10 de la mitad, 1/10 de la mitad del jardín, y que por ese 1/10 de la mitad el jardinero cobró 4.500 pesos por metro cuadrado. Entonces dice, ¿cuánto gastó Paula? Esto no me interesa mucho que respondan a estas preguntas, sino que más que nada me expliquen, ahí como dice en el punto 1 y en el punto 3, explíquenme por qué esta expresión permite responder la primera pregunta, que sería ¿cuánto gastó Paula? Ya, no estoy preguntando de si esto está bien o está mal. Aquí me está diciendo que esto está bien. Lo que yo quiero que me expliquen es por qué esto está bien. ¿De dónde salió este 1/10? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está el 1/2? ¿Por qué hay un 3,5 que está al cuadrado? ¿Y por qué está el 4.500? ¿Y por qué todas se están multiplicando? Por ejemplo, el 4.500, ¿qué es el 4.500? Vendría a ser el precio por metro cuadrado, ¿cierto? El 3,5 sabemos que es el lado del cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ese 3,5 está al cuadrado? Y ahí yo les recuerdo que para calcular el área de un cuadrado, ustedes multiplican lado por lado. Hay una ayuda solamente. ¿Por qué está el 1/2 y por qué está el 1/10? Explíquenme eso. Lo mismo con la con la segunda pregunta, tercer punto, que dice, explica por qué la siguiente expresión permite responder la segunda pregunta. Y aparece 1/10 por 1/2 por 3,5 al cuadrado dividido 0,2 al cuadrado. Luego me explican por qué, de dónde salió, por qué está este 1/10, por qué está el 1/2, por qué está el 3,5 al cuadrado, y al multiplicar todo esto, ¿qué obtengo? ¿Qué voy a obtener acá? Multiplicar, ¿qué es esto? ¿Y por qué después lo divido por 0,2 y por qué ese 0,2 está al cuadrado? Todo eso ustedes lo obtienen de los datos. Todos estos números son datos que están ahí en la pregunta. Están ahí en el enunciado de Paula y del jardinero. Ustedes tienen que identificar esos datos, qué es cada dato, y analizar por qué se están multiplicando, por qué se están dividiendo. Es todo lo que quiero que me expliquen. Nada más. Si lo resuelven o no, a mí en realidad me da lo mismo, pero quiero que me lo expliquen con sus propias palabras. Después dice, anotar en tu cuaderno los cuadros conceptos de las páginas 51 y 52. Son 4 cuadros. Ya, en el primer cuadro de conceptos dice, primer cuadro de concepto. Para multiplicar potencias de igual base racional y con exponente entero se conserva la base y se suman los exponentes. Esta es la misma propiedad de potencias que ustedes ya conocían, en donde si tenemos dos potencias que se están multiplicando, si son la misma base, recuerden que esta es la base, si se fijan son iguales, y se están multiplicando, esto solamente se puede hacer cuando se están multiplicando. Cuando se están sumando, esto no se puede hacer. Se conserva la base, que sería el 2, y sumamos los exponentes, que serían el 4 y el 3. Eso sería 2 elevado a 7. Eso es lo que habla esta propiedad. Ustedes ya la sabían, ya la conocían porque la vieron en básica.
La única diferencia es que ahora va a ser con números decimales. Dice simbólicamente, si A dividido en B pertenece a los racionales, o sea, si tengo un número racional, una fracción, exceptuando al 0, obvio, entonces esta propiedad se expresa como, tenemos, si se fijan acá, dos bases iguales, A dividido en B, dos exponentes distintos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Conservar la base, sumar los exponentes, siempre y cuando los exponentes sean enteros. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 tercios elevado a 4 por la misma base, 2 tercios elevado a 5. ¿Cómo se resuelve? Se conserva la base y sumo los exponentes que serían el 4 y el 5. Y eso me da 2 tercios elevado a 4 más 5, 9. Eso es lo que dice esa propiedad. Segundo cuadro de conceptos. Dice, para multiplicar potencias de igual exponente, se conserva el exponente y se multiplican las bases. Ahora nos están diciendo que tenemos dos potencias que se están multiplicando, pero ahora las bases son distintas, pero el exponente es igual. Si nos pasa eso, siempre como que resúmanlo así. Lo que es igual en multiplicación de potencias se conserva y lo otro se suman o multiplican. En este caso conservamos el que es igual, que sería el exponente, y multiplicamos las bases porque se están multiplicando. Esta propiedad igual ustedes la habían visto antes. Por ejemplo, si tenía 2 elevado a 3 por 4 elevado a 3, mismo exponente de distintas bases, se conserva el exponente y las bases se multiplican. Y ahora yo multiplico esto de adentro. 2 por 4, 8 elevado a 3. Esto es lo mismo. La única diferencia es que ahora nos están diciendo que si tenemos A dividido en B y C dividido en D en los racionales, o sea, si tengo fracciones o números racionales o decimales, exceptuando el 0, voy a hacer mi respectiva multiplicación de fracciones. Por ejemplo, si tengo 2 tercios elevado a 5 por, voy a ponerle 3 cuartos elevado a 5. Distintas bases igual exponente. ¿Qué tengo que hacer? Conservo el exponente, que sería el 5, y multiplico las bases, que sería el 2 tercios por el 3 cuartos. Multiplicación de fracciones es, recuerden, lineal. 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. 6 doceavo elevado a 5. Ahora esto se puede simplificar por 6. Me quedaría un medio elevado a 5. Y estaría terminado. De esto habla estas dos propiedades de conceptos que aparecen en la página 51 del texto del estudiante. Traten de hacerse un formulario con todas las fórmulas de potencias que vamos a estar viendo, pero igual durante la semana les vamos a estar subiendo una tabla de resumen hecha por las educadoras PIE para que ustedes puedan copiarlas si quieren o resumirlas, tengan el resumen de todas las fórmulas. Ya, tercer cuadro de conceptos de la página 52 dice: para dividir potencias de igual base racional distinta de 0 y de exponente entero, se conserva la base, y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Dice, simbólicamente, si A dividido en B pertenecen a los racionales menos el 0, o sea, si tenemos una fracción, esta propiedad se expresa como, si tenemos una división de fracciones, como acá, por ejemplo, tenemos una división de fracciones en donde la base es igual, división de fracciones de igual base. ¿Qué hacemos? Conservamos la base y restamos los exponentes. Tal cual como ustedes sabían antes dividir fracciones de igual base. ¿Qué hacían? Conservo mi base, que es 2, y resto los exponentes. Para la multiplicación sumo los exponentes, para la división resto los exponentes. Y 3 menos 4, eso me da menos 1. Por ahora lo vamos a dejar hasta ahí. ¿Ya? En este caso, esta propiedad ustedes ya la vieron, ahora sería con fracciones. Por ejemplo, tengo una división de dos fracciones de igual base, un medio, un medio. Entonces, ¿qué hago? Conservo la base y los exponentes se restan. 3 menos 5, eso me da, si a 3 le quito 5, quedo debiendo 2. Ya, ustedes saben ya trabajar, porque lo vimos en la clase 7, qué hacer con el exponente negativo, ¿cierto? Si tenía el exponente negativo, yo doy vuelta a la fracción, que sería 2 dividido en 1 elevado a 2. Y eso es lo mismo que 2, porque 2 dividido en 1, recuerda que es lo mismo que 2. 2 elevado a 2. Y eso es 4. Ya, pero esa parte no. No interesa que se la aprendan hasta acá solamente. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice esta propiedad. Obviamente los ejercicios ustedes tendrían que resolverlo hasta acá, hasta de llegar al 4. Pero por ahora quiero que entiendan esta propiedad. Cuarto cuadro de conceptos. Dice, para dividir potencias de igual exponente entero, se conserva el exponente y se dividen los números racionales de la base.
Tal cual como habíamos dicho delante, si tengo una división de dos fracciones en donde la base no es igual, pero sí es igual el exponente, conservo el exponente y las bases las divido. Por ejemplo, ustedes vieron esta propiedad también con números enteros. Tenemos distintas bases, mismo exponente. ¿Qué hacemos? Divido las bases y conservo el exponente. Todo dividido en 4, eso es un medio elevado a 3. Lo mismo en este caso, esta propiedad ustedes ya la sabían, la única diferencia es que esta misma propiedad también se cumple para las fracciones. Por ejemplo, si tengo un medio elevado a 3 dividido 3 cuartos elevado a 3, tengo distintas bases, mismo exponente, conservo el exponente y las bases se dividen. Y como trabajo división de fracciones, recuerden que transformamos la división a multiplicación dando vuelta la segunda fracción. O sea, me queda el 4 que estaba abajo pasa arriba, el 3 que estaba arriba pasa abajo, elevado a 3. Y ahora multiplicación de fracciones, recuerden que es lineal. 1 por 4, 4, 2 por 3, 6, elevado a 3. Esto se puede simplificar por 2, 4 dividido en 2, 2, 6 dividido en 2, 3. 2 tercios elevado a 3. Estaría completo. Por ahora recuerden, necesito que aprendan solamente la propiedad. A la hora que resuelvan ejercicios, ustedes resuelven hasta el final. Y eso sería la materia de la clase. Ahora vamos a resolver ejercicios. Dice resolver los ejercicios en tu cuaderno, ejercicios solamente el ítem 1 y 2 de la página 54 del texto del estudiante. Entonces vamos a la página 54 del texto del estudiante. Yo repito, igual que las otras veces, voy a resolver el primero solamente. Ya, dice, ejercicios. Resuelve en tu cuaderno las siguientes actividades de los contenidos y procedimientos que has estudiado. 1. Calcula las siguientes multiplicaciones de potencia. Acá, como recomendación personal, yo les recomiendo que pasen todo a fracción. O sea, este 1,3 lo vamos a transformar primero que todo, antes de empezar a resolver con propiedades de potencia, a fracción. ¿Cómo hacíamos eso? Tengo el 1,3 que es periódico, ¿cierto? Para transformarlo a fracción, anoto el número tal cual, le resto todo lo que no es periodo, o sea el 1, y lo divido por tantos 9 como número debajo del sombrerito haya, o sea un 9, porque solamente hay un número debajo de la rayita. ¿Y cuántos ceros como anteperiodos haya? No hay anteperiodo, así que sería solamente así. 13 menos 1, eso es 12 novenos. Ahí ya estaría en fracción, pero esto se puede simplificar por 3. 12 dividido en 3, eso es 4, y 9 dividido en 3, eso es 3, o sea serían 4 tercios. Así que ahora simplemente reemplazo este por un 4 tercios. Ustedes vayan haciéndolo ordenadito hacia abajo para que no se vayan perdiendo. 4 tercios elevado a 5 por 3 séptimos elevado a 2. Ya, tenemos, si se fijan acá, ¿qué propiedad puedo ocupar acá? ¿Tengo bases iguales? No. ¿Tengo exponentes iguales? Sí. Entonces, ¿qué tengo acá? Multiplicación. Entonces tengo que aplicar la propiedad de la multiplicación de exponentes iguales, que lo que me dice es que conservo el exponente y multiplico las bases, ¿cierto? Entonces me quedaría, conservo el exponente, que sería el 5, y multiplico las bases, que sería 3 cuartos por 4 tercios. Multiplicación de fracciones, recuerden que es lineal, este lo bajo, porque no lo estoy ocupando, se baja igual. Multiplicación de fracciones lineal, 3 por 4, 12. 4 por 3, 12, y todo eso está elevado a 5 por 3 séptimos al cuadrado. Lo voy bajando ese solamente. 12 dividido en 12, eso es 1 a la quinta por 3 séptimos al cuadrado. 1 a la quinta, eso es 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Y eso es 1. Entonces, esto es 1 por 3 séptimos al cuadrado. Y 1 multiplicado por cualquier número es el mismo número. Así que es lo mismo como que si no se anotara y me queda solamente 3 séptimos al cuadrado. ¿Cómo resuelvo esto? Recuerden que las propiedades que vimos en la clase pasada, puedo distribuir el exponente, ¿cierto? Distribuirlo para el 3 y para el 7 o multiplicar 3 séptimos por 3 séptimos. Vamos a distribuir el exponente para que sea un poquito más fácil. 3 al cuadrado, 7 al cuadrado. Distribuí el 2 para el 3 y un 2 para el 7. Propiedad de potencias que vimos en la clase anterior. 3 al cuadrado, eso es 9. 7 al cuadrado, eso es 49. Listo. Estaría terminado el ejercicio 1. Ustedes hacen los otros. Traten de transformar siempre a fracciones para que les sea más fácil operar. Ya, ejercicio 2 dice, calcula las siguientes operaciones combinadas de potencia.
Como la A la vi que estaba demasiado fácil como para ayudarles, les voy a ayudar con la D, que se ve un poco más complicado. Primero que todo vamos a pasar todo a fracción, o sea vamos a transformar este 0,6 periódico a fracción. ¿Cómo hacíamos eso? 0,6 periódico, para transformarlo a fracción, se anota el número tal cual, le resto todo lo que no es periodo, que sería en este caso restarle 0, o sea no le quito nada, queda igual, y lo divido por un solo 9 porque hay solo un número debajo de la rayita. Y 6 novenos, eso se puede simplificar por 3, me queda 2 tercios. Entonces ahora vuelvo a copiar esto, sería 2 tercios a la cuarta por 2 tercios al cubo y al cubo, eso es un dividido, menos 32, 243 al cuadrado. Ya, primero, ¿qué resuelvo? Potencia. ¿Qué propiedad de potencia es la que debería resolver primero acá? Es la potencia de potencia. ¿Para qué? Para tratar de simplificar esto y que no me queden dos paréntesis y me quede uno solo. Así que resuelvo la potencia de potencia. ¿Cómo se resolvía eso? Multiplico S por S, o sea, 3 por 3. Me quedaría 2 tercios a la cuarta por... Lo voy a anotar así, simplemente para que no se pierdan. Potencia de potencia, 3 por 3. ¿Cuánto es eso? 9. Se me va a quedar 2 tercios elevado a 9 dividido menos 32, 243 al cuadrado. Y convenientemente, acá si se fijan, tengo misma base, distinto exponente y se está multiplicando. ¿Qué hacía cuando tenía igual base y multiplicación de potencias? Conservo la base, que sería el 2 tercios, y los exponentes C, si es multiplicar, se suman. 4 más 9. Y este lo sigo bajando porque no lo he ocupado. Hasta ahora lo único que he hecho es gastarme tiempo. Entonces, 4 más 9, eso es 13. Entonces sería 2 tercios elevado a 13 dividido menos 32, 243 al cuadrado. Ya, acá. Este número es muy grande, pero se puede escribir en base 2. Y esta parte la voy a explicar con calma y despacito y acá en otro color. 32, si se fijan, es un número par. Yo siempre que tenga este número así como disparatados, tengo que tratar, sobre todo en potencias, por lo general se va a poder. Si no se puede es porque o me equivoqué en algún número o el libro se equivocó en algún número. Pero por lo general se va a poder escribir en una base parecida a esta. O sea que este 32 o yo lo voy a poder escribir o en base 2 o en base 3 para que me quede parecido. Entonces, para poder hacer esto, lo que yo hago es dividir, si se fijan, esto es un número par, o sea que se puede dividir por 2. Entonces, si lo divido por 2, me va a quedar 32 dividido en 2, eso es 16. Y lo voy a seguir dividiendo por 2 hasta que me dé 1. Entonces, vuelvo a dividirlo por 2. 16 dividido en 2, eso es 8. 8 dividido en 2, eso es 4. 4 dividido en 2, eso es 2. Y 2 dividido en 2, eso es 1. Ahí quedé en 1 y ya no puedo dividir más. Entonces lo que voy a hacer ahora es contar cuántas veces dividí por 2. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 veces dividí por 2. Eso quiere decir que 2 elevado a 5 es 32. Y ahí transformé el 32 a potencia. Ya, vamos a hacer lo mismo con el 243. El 243 no es un número par, así que no se puede dividir por 2, pero como en el de arriba dividimos por 2, vamos a intentar en este por 3. 243 dividido en 3, eso es 81. Vuelvo a dividirlo, la idea es que lo dividan por la misma base o hasta que les dé 1, pero mientras la mayor cantidad de veces que puedan por el mismo numerito. 81 dividido en 3, eso es 27. 27 dividido en 3, eso es 9. 9 dividido en 3, eso es 3. Y 3 dividido en 3, eso es 1. Y ya no se puede seguir dividiendo. Ahora contamos cuántas veces dividimos por 3. 2, 3, 4, 5. O sea, esto, 3 elevado a 5, es lo mismo que 243. Ya, y para los que no me creen,
3 elevado a 5, eso es 243. Ahí está. Lo mismo el 2 elevado a 5. 2 elevado a 5, eso es 32. Entonces ahora, en vez de escribir 32 dividido en 243, voy a escribirlo. El 32 lo voy a escribir como 2 elevado a 5, ese menos lo voy bajando. Y el 243 lo voy a escribir como 3 elevado a 5. Todo eso estaba al cuadrado. Y esto de acá lo bajo igual. Ahora anoto el paréntesis. ¿Ya? El 32 lo escribí como 2 elevado a 5 y el 243 como 3 elevado a 5. Ya, acá ustedes saben esta propiedad, ¿cierto? Que es la que vimos. Ya, ustedes saben que si tienen entre paréntesis y elevado mismo número, pueden distribuir este número para el numerador y el denominador. O sea, van de acá hacia acá. Pero también, si ustedes tienen esto, pueden escribirlo así, para que sea más fácil de resolver. Esto es como una técnica, esto es una igualdad. O sea, de allá para acá es lo mismo que de allá para acá. Eso quiere decir la igualdad. Entonces, si se fijan acá, yo tengo 5, 5. Entonces, lo que puedo hacer es como abstraer este 5. Y en vez de escribir 2 elevado a 5 dividido 3 elevado a 5, puedo escribir como 2 tercios elevado a 5. Se fijan, yo aquí como que resumí estos dos 5 en ese un 5 con ese otro paréntesis. Y ahora le agrego este otro paréntesis. Y esto de acá lo bajo. ¿Para qué hice eso? Para que me quedara acá una potencia de una potencia. Y si se fijan, yo ya estoy aquí con las bases casi iguales. Para eso es que estoy haciendo esto, para que me quede solamente el 2 tercios solo. Ese es el objetivo. Entonces vamos a bajar este 2 tercios elevado a 13, dividido, y acá potencia de potencia, ¿cómo se resuelve eso? Se multiplican los exponentes. O sea, 5 por 2. Bajo el 2 tercios elevado a 13, menos 2 tercios, y 5 por 2, eso es 10. Ya, acá, esto, ojo con esto y cuidado con esto. Estas bases son parecidas, pero no son iguales. Si se fijan acá, este es un menos 2 tercios y este es un 2 tercios. No es la misma base. Este es negativo, este es positivo. Se parecen mucho, sí, pero no es lo mismo. Pero ¿qué podemos hacer aquí? Y que es como una trampa. Nosotros sabemos por propiedad, ¿cierto? Que todo número negativo, toda base negativa, digamos ese, elevado a un exponente par, el resultado va a ser siempre positivo. Primera clase de potencias que vimos. Entonces, si esta base es negativa y si se fijan acá está elevado a un 10, que es un exponente par, el resultado va a ser positivo. Entonces da lo mismo si yo considero o no considero el signo. Veamos un ejemplo. Tenemos menos 3 elevado a un exponente par, digamos 2, y 3 elevado a un exponente par. Tenemos una base negativa elevada a un exponente par y una base positiva elevada a un exponente par. Veamos si es lo mismo, a ver si podemos sacar ese signo o no. Menos 3 sería menos 3 por menos 3. Menos por menos, eso me da más, y 3 por 3 me da más 9. Y 3 al cuadrado es 3 por 3, y eso es 9. O sea, es lo mismo. Da lo mismo si yo pongo o no pongo ese menos. Va a ser exactamente lo mismo. Entonces, como es lo mismo, y yo quiero igualar bases para que este sea 2 tercios y este sea 2 tercios, entonces yo puedo no anotar ese signo. ¿Por qué? Porque está elevado a 10, que es un exponente par. Entonces puedo obviar este menos y escribirlo solamente como 2 tercios elevado a 10. ¿Por qué? Porque saqué el signo, porque está elevado a un exponente par y me va a dar exactamente el mismo resultado, sea la base negativa o sea positiva. Sigo resolviendo. ¿Qué tengo acá? Bases iguales en una división de potencias. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conservar la base y restar los exponentes. 13 menos 10, eso es 3. Y ahora resuelvo esta potencia. Distribuyo el exponente, me va a quedar 2 elevado a 3. 3 elevado a 3, 2 elevado a 3, eso es 8, y 3 elevado a 3, eso es 27. 8 27 avos, y estaría terminado. Yo sé que salió largo, se ve largo, pero recuerden que yo aquí les anoté, por ejemplo, este paso está de más, y ustedes pueden al tiro decir 3 por 3, 9, y haberlo anotado. Yo lo anoté para que no se pierdan a la hora de que ustedes vayan viendo cómo voy resolviendo esto. Entonces seguimos, dice... Y por último, responde en tu cuaderno las preguntas, reflexiona sobre tu trabajo de la página 55 del texto del estudiante. Entonces vamos a la página 55, dice, reflexiona sobre tu trabajo. Primera pregunta, explica cómo se relacionan las potencias de base entera con las potencias de base racional. Da un ejemplo. Ya, esto yo se los repetí harto
durante las clases. Les dije, ustedes sabían esta propiedad. Acá es la misma propiedad, pero con números racionales. Así se explica. Y segunda pregunta, dice, ya, ¿cómo mostraste respeto a tus compañeros en el trabajo en equipo? Le explica. Bueno, obviamente no pueden contestar a esa pregunta, así que pueden obviarla. Ya, ahora les voy a adjuntar un resumen, igual un cuadrito con las fórmulas que vimos en la clase de hoy, tal cual como lo hicimos la clase pasada, en donde van a aparecer las 4 fórmulas resumidas y con un ejemplo de lo que vimos hoy. Ya, tenemos potencias de base y exponente entero. Perdón, de base racional y exponente entero. Tenemos 4 propiedades. Para multiplicar tenemos potencias de igual base. Para multiplicar potencias de igual base, el resultado se va a conservar la base y se suman los exponentes. Ahí tenemos la fórmula. Si se fijan, tenemos la misma base, distinto exponente y sumo los exponentes y un ejemplo. Para multiplicar potencias de igual exponente, conservamos el exponente y se multiplican las bases. Y ahí está la fórmula y el ejemplo. Y para dividir, porque tenemos 2 opciones, multiplicar o dividir, para dividir potencias de igual base, conservamos la base y se restan los exponentes. Y para dividir potencias de igual exponente, conservamos el exponente y se dividen las bases. Si se fijan ahí, siempre se conserva lo que es igual, en lo que es las potencias. Eso, chicos, cuídense, nos vemos, no salgan de sus casas y chao, cuídense.